Hola a todos, soy José Ángel Martos, editor de Diéresis, y hoy me acompañan Jesús Vila y Antonio Fornés, que son los coautores de nuestra más reciente novedad que bueno, está ya en ebook, que es ¿Son demócratas las abejas? Entre signos de interrogación, una reflexión sobre la democracia en la época del coronavirus. El libro está tan caliente, diríamos, que todavía ni siquiera existe en papel. Lo hemos adelantado a causa de los cierres de las librerías, lo hemos adelantado en edición electrónica. Y bueno, nos parecía interesante pues hacer esta iniciativa de conversar los tres, cada uno desde nuestro hogar confinados, ¿no? Porque todavía estamos en fase 1, creo, pero aislados mutuamente en diferentes municipios. Y esto, bueno, esto seguramente es uno de los temas sobre el que podemos reflexionar. Pero vamos, ahora simplemente quería iniciar la conversación, bueno, saludando. Hola Jesús. Hola, buenas tardes. Y hola Antonio, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Os quería, bueno, que esta fuera una conversación, no tanto una entrevista muy formal, sino una especie del debate que tendríamos alrededor de una mesa, como en una presentación de esas que ahora mismo todavía no podemos hacer, pero que espero que pronto haremos, de nuestro libro, en la que vayamos conversando y discutiendo como conversáis y discutís vosotros en el libro, que son unas cartas cruzadas a propósito del estado de salud de la democracia. Ahora iremos a explicar un poco a todos los que no vean este vídeo el contenido, pero bueno, quizás me parece que sea más interesante o más explicativo que aclaréis un poco el título del libro, ¿no? Porque el título del libro, repito, es ¿Son demócratas las abejas? Y esto, bueno, es un tratado de entomología, es un libro de biología o, como decimos, es un libro sobre la política en la sociedad del siglo XXI tras la pandemia. Jesús, por ejemplo, para arrancar. Hombre, es sin duda un libro sobre política y sobre la democracia en concreto, y el tema de las abejas es un tema que cuando hablamos del proyecto nos pareció interesante porque llama la atención y porque además refleja muy bien en la contraposición entre lo que es una sociedad animal bien organizada, que funciona perfectamente porque está prevista para que tenga un desarrollo vital esa colonia de animales y además produzca suficiente energía para que eso se pueda reproducir de forma muy recurrente, y eso comparativamente con lo que son las sociedades humanas pues tiene mucho interés, sobre todo por eso, porque son demócratas las abejas. Lógicamente no son demócratas las abejas, y no son demócratas las abejas fundamentalmente porque las abejas no son iguales desde que nacen. Es decir, el elemento fundamental que hace que las colmenas de abejas no tengan ninguna posibilidad de ser demócratas es porque las abejas son unos animales que nacen ya desiguales. A diferencia de lo que en principio, porque esto sí que es una cosa con un debate histórico de trasfondo considerable, ¿no? Los humanos en principio tenemos la connotación fisiológica y de especie de ser absolutamente iguales unos a otros, nazcamos donde nazcamos, nos desarrollemos como nos desarrollemos y tengamos la estructura social que tengamos. En ese sentido, la enorme diferencia entre lo que son las abejas, que es una sociedad que funciona armónicamente y con mucho éxito desde el punto de vista reproductivo, que es el elemento fundamental de cualquier especie. En el caso de los humanos, la enorme diferencia es que nosotros, en principio, somos seres que somos iguales. Otra cosa es el desarrollo histórico que nos ha hecho desiguales. Y el tema del debate político que subyace en todo el contenido del libro, un poco está en ese aspecto fundamental que es el tema de la igualdad. De todas maneras, se desarrolla en muchas vertientes, pero yo creo que el tema de la desigualdad es fundamental en el debate político, y eso es lo que enlaza, a mi juicio, y con lo que hemos
comentado alguna vez con Antonio en el desarrollo de este libro a dos manos. Bien. Antonio Fornés, ¿qué opinas sobre el título que creo que en primera instancia fue una idea tuya? Efectivamente. Luego hablaremos del tema de la igualdad, porque es un tema que yo no veo claro. Pero volviendo al tema del libro, el título en realidad también quería ser una provocación. Es un título con vocación provocativa y que además tiene una tradición filosófica, porque la metáfora de las abejas como animales admirables, excelentes, se remonta al principio de la filosofía. Es decir, si no recuerdo mal, se habla, no recuerdo qué historia de filosofía, habla de que a Platón una abeja bañó con miel sus labios, de ahí la excelencia de sus discursos, ¿no? En ese sentido. Aristóteles también habla de las abejas, Bergson, Mandeville. Es una metáfora que se ha utilizado, digamos, de manera repetitiva en la historia de la filosofía, con esta idea de metáfora de una sociedad, digamos, admirable y perfecta. Y por eso tenía ese marchamo de título provocativo, porque evidentemente a las abejas viven en un sistema que, reproducido a la vida humana, calificaríamos de dictadura e incluso de dictadura terrible, ¿no? En el sentido en el cual la idea de supervivencia o las grandes ideas se ponen por encima de los individuos que están dispuestos, como bien las abejas, a dar la vida por la especie. Es decir, una dictadura terrible. Y sin embargo, nos parece admirable. Y entonces, claro, yo le daba la vuelta a la pregunta y es, ¿nuestra democracia realmente es admirable? Aquí estaría una cuestión, ¿no? Y aquí yo en el libro hablo de esta cuestión porque la primera cuestión, la primera idea que tenemos que tener en cuenta es, digamos, desmitificar la palabra democracia. O sea, arrancarle ese tabú, o sea, no es una palabra sacrosanta. La democracia no es una palabra dogmática que no requiera ninguna discusión. Primero porque no hay ninguna palabra que no requiera discusión. Y la palabra democracia no cura nada, ni convierte a ningún sistema político, ni a ninguna sociedad, no ya en perfecta, sino ni siquiera buena. Y de hecho, yo lo que insisto en el libro es que, claro, hemos de romper esos tabús porque, de hecho, y sin querer alargarme y sin parecer aburrido, pero claro, si recurriésemos a la Grecia clásica, la palabra democracia, curiosamente, no era una palabra muy querida por los griegos, que nunca les gustó demasiado la democracia. En realidad, el partido demócrata en la Grecia clásica era el partido de la plebe dirigida por los ricos, porque al final los partidos siempre están dirigidos por los ricos y por la élite en Grecia y ahora, pero digamos que eran los populistas de la época que se apoyaban en la plebe, en el populacho, para gobernar en ese sentido. Por eso, en realidad, a las élites verdaderas, digamos, griegas, la palabra democracia les chirriaba un poco en ese sentido. Pero yo Sin embargo, Antonio, perdona, pero la democracia es un invento de los griegos, con lo cual... Sí, pero fíjate... Hay una contradicción en términos... No, yo creo que se adapta a lo que yo digo, porque claro, fíjate que si nosotros impusiéramos el modelo clásico de democracia griega en la actualidad, nos parecería insoportable, no nos parecería nada democrático. Es una sociedad en la cual hay esclavos, las mujeres no es que no puedan votar, es que no tienen ningún derecho, es decir, solo hay una minoría, es decir, que vota y maneja, nos parecería muy poco democrático. Y aquí es una de las nueces de la cuestión democrática y por eso decía que no puede ser una palabra sacrosanta, porque no existe ningún modelo político que resulte eterno. Es decir, yo creo que las dos ideas fundamentales son, no existe ningún modelo político que se resulte eterno, porque los modelos políticos son hijos de los hombres, y los hombres somos históricos, y por tanto los modelos políticos tienen que ser siempre históricos. No podemos quedarnos anclados en una cuestión, por decirlo y por poner una fecha de 1789, Revolución Francesa, y decir que ese es el modelo que va a imperar hasta el final de los tiempos. Esto es ridículo. Y ahora... Ahora entraremos porque Antonio va a dar todo el libro y resolver todas las preguntas que yo tenía preparadas antes de que haga la primera. Perdón, pero solo quería hablar una cosa sobre el tema de la igualdad. Pero aún así... Lo que nos diferencia de las abejas no es que nosotros seamos iguales, que eso sería altamente discutible. Lo que nos diferencia de las abejas y de cualquier animal es que no estamos determinados. Es decir, que el hombre, como diría Kierkegaard, se asoma al abismo increíble de la elección. Es decir, siempre puede elegir. Las abejas, o mi perro que está ahí mirándome, no puede elegir, está determinado. Y lo que nos hace que nosotros podamos elegir modelo político y que nos preguntemos por el modelo político no es que seamos iguales. Además, a mí la palabra igualdad no me gusta nada porque probablemente quienes hablan de igualdad acaban siempre tratándonos de manera desigual, sino que el hombre es libre porque puede elegir, no está determinado y por eso puede escoger modelo político.
Perdona. No, gracias. Ahora entraremos porque has suscitado muchos aspectos que, claro, que son, de hecho, los que también van fluyendo a lo largo del libro. Entonces, ahora iremos intentando tratarlos uno por uno. Yo también quería aprovechar estas intervenciones iniciales para que os presentarais un poco cada uno. También, y Jesús, por favor, si nos le recuerdas a las personas que vean este vídeo un poco tu trayectoria brevemente. Sí, muy brevemente. Yo soy fundamentalmente un periodista. He ejercido el periodismo desde el año 73 hasta prácticamente hace 4 días que me he jubilado y lo he ejercido en diferentes medios, básicamente en los medios locales, en prensa de proximidad, también un periodo muy concreto determinado en la prensa de Barcelona, en el periódico, en el Mundo Diario, en el Diario de Barcelona, y posteriormente, cuando hubo, al principio de la crisis, en finales de los 80, en la empresa en la que yo trabajaba cerraron el Diario de Barcelona, entré en una empresa de estudios de mercado y cuando cerraron esa empresa yo hice una apuesta por hacer una empresa de comunicación que posteriormente ha ido derivando hacia una especie de editora, que es una editora minúscula, que es la que ha ido manteniendo la estructura de la empresa hasta hace 4 días. Aparte de eso, soy licenciado en Historia y tengo un diploma de estudios avanzados por la Pompeu Fabra, con una tesis que dirigió de alguna manera el historiador Josep Fontana. Y entiendo o creo que tu trayectoria periodística en el ámbito local, como tú has dicho, pero ha ido muy vinculada también, o has escrito mucho, has hablado mucho de temas políticos siempre, ¿no? Sí, bueno, prácticamente el periodismo que nosotros ejercíamos desde la proximidad era un periodismo de intervención directa y, por lo tanto, con vocación de influencia sobre la realidad social que estábamos viviendo. En ese sentido, hemos hecho bastante periodismo político y yo diría que incluso más periodismo político en la prensa de proximidad que en los diarios de Barcelona, porque no teníamos esas sujeciones que siempre tienen las grandes empresas que limitan un poco la expresión de los periodistas. En ese sentido, nosotros hemos ejercido una prensa bastante libre hasta el punto de que nos han ido cerrando todos los periódicos. Por eso, ¿no? Va a ser por eso. Es la consecuencia, a lo mejor, esperemos que no inevitable, de la libertad, ¿no? Exactamente. Va bastante unido el hecho de que las cosas se mantengan, se mantienen, desde luego, porque existen lectores, pero a la que hay una empresa editora detrás que limita la libertad de expresión o que la compartimenta de alguna manera, pues esto termina con bastantes fracasos y va diluyéndose hasta que al final acaba terminándose, ¿no? Esto es un poco lo que ha pasado en este caso. Yo, si me permites, bueno, antes de que Antonio diga, dé un poco su perfil, sí. El tema de la democracia que él planteaba antes, ya solamente por introducir un elemento que yo creo que... Queréis entrar al trapo, un momento. Cuando escribíamos las cartas, que las respondíamos bastante deprisa, por eso el libro ha sido una cosa bastante rápida, porque es que... un poco... Ahora déjame que se presente, que yo ya... Ahora entraré porque os voy a preguntar también por esto de las cartas. Bueno, Antonio, ahora sí que le pediré que haga una presentación más limitada, porque sé que puede estar y además tiene un currículum como para estar hablando mucho rato. Es ya más conocido por nuestros lectores porque en Diéresis hemos publicado 3 libros, de los 4 que ha escrito hemos publicado 3. Hemos publicado Reiníciate, hemos publicado Creo aunque sea absurdo o quizá por eso, que es un solo título, y hemos publicado más recientemente, publicamos Viaje a la sabiduría, a partir de sus colaboraciones en Radio Nacional de España. Entonces, bueno, él es filósofo, teólogo, licenciado en ciencias religiosas o diplomado. Dínoslo tú, porque yo seguro que me dejo algo y me quito. Este es el 5.º libro que publicaré. Este será el 4.º con Diéresis, ¿vale? Y publiqué uno. Sí. Primero las preguntas son respuestas, que no era con esta editorial. Muy rápidamente, yo soy doctor en filosofía y en concreto mi tesis doctoral fue sobre filosofía política, ¿no? Sobre Josep de Maistre y su influencia en el pensamiento español del siglo XIX, sobre todo por el perfil del personaje en la derecha del pensamiento
conservador español del siglo XIX. Es decir, que siempre me ha interesado el tema político, hasta que incluso me doctoré en una tesis doctoral de filosofía sobre el tema político. Estudié geografía e historia y al final me licencié en humanidades también. Soy diplomado en ciencias religiosas, es decir, en teología, y como ha dicho, pues hemos publicado unos cuantos libros y ahí en eso estamos. Y también una trayectoria, bueno, a partir de los libros se ha ido fraguando un camino, te has ido fraguando un camino como divulgador de la filosofía, diría yo, ¿no? Sí, yo sé, por ejemplo, participo en algunos programas de radio, tengo una sección en Radio Nacional, por ejemplo, los lunes en el programa Solamente una vez, etcétera, sí. Al final, para un filósofo la filosofía es lo más importante porque es la madre de todas las ciencias y lo que quiere un filósofo es divulgar la filosofía para que la gente, digamos, disfrute de este conocimiento primario o básico, ¿no? Que es el de la filosofía. Ajá, muy bien. Gracias, Antonio. Hay otro tema que, bueno, que yo me gustaría entrar, pero vamos, ya casi lo apuntaba Jesús, así que le voy a dar la palabra, que era cómo se inicia el proyecto de este libro, ¿no? Porque este libro, yo creo que es importante destacarlo, son cartas cruzadas, ¿no? Al estilo un poco de cómo se hacía en la época de los ilustrados, de los grandes sabios, ¿no? No digo que ahora no haya grandes sabios, pero bueno. Los malvados ilustrados, como veremos. ¿Cómo fue este proyecto así de las cartas cruzadas que ha acabado siendo Son demócratas las abejas? Bueno, lo primero que hay que decir es que Antonio y yo somos amigos de hace bastante tiempo, ¿eh? Y pese a que somos amigos y nos reconocemos como una gran amistad, somos absolutamente distintos en el pensamiento y en los criterios políticos. Es decir, yo me considero una persona bastante radicalmente de izquierdas y lo considero a él bastante radicalmente de derechas, aunque estoy convencido que él no me considera a mí radicalmente de izquierdas ni se considera a sí mismo radicalmente de derechas. Cosa que además, con mi subjetividad y con sus prejuicios, hemos ido elaborando como una especie de cadena que nos ha servido precisamente para cruzar esas cartas. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el libro es muy interesante, no porque lo hayamos escrito nosotros, sino porque precisamente se da la circunstancia de que opinamos muy diversamente sobre muchas cuestiones de actualidad, de la actualidad política de una forma especial. Y eso precisamente para cualquier lector le puede dar un poco la dimensión de las dos visiones. Normalmente un libro que escribe un autor tiene la única visión de un autor. En este caso tiene dos visiones y además dos visiones contrapuestas, absolutamente divergentes, que lo que hacen es ayudar a reflexionar críticamente, que es un poco el objetivo que yo me marcaba en esta colaboración en el libro con Antonio, precisamente en forzar al lector a ser objetivo en lo que lee y luego a ser capaz de críticamente tener una opinión después de leer dos intervenciones absolutamente distintas sobre las mismas cosas. Esto lo empezamos antes de la fase del coronavirus. Lo del coronavirus ha sido espectacular porque ha puesto muy en evidencia las dificultades sociales de organización de todo el mundo, pero especialmente de la sociedad occidental, que es en la que nosotros basábamos buena parte de las reflexiones. Por eso yo creo que añadiéndole el tema del coronavirus y de la situación de crisis que ha provocado la pandemia a la hora de resolver los problemas sociales de forma colectiva, yo creo que el libro sirve justamente para poder pensar qué es lo que hemos hecho hasta ahora, qué ha pasado con la pandemia y cuál será la solución de futuro para poder organizarnos mejor. Esta es la idea. De todas maneras, yo quería puntualizar una simple cosita sobre el tema de la democracia, porque el problema, decía Antonio y decía bien, no hay ninguna palabra sagrada y por lo tanto cualquier cosa es evaluable, discutible y modificable. La democracia también. El único problema que hay con la democracia es que hay dos maneras de organizar las sociedades desde el siglo XVIII hasta ahora, que es con participación popular lo más amplia posible o sin participación popular alguna. Es decir, con democracia representativa o con dictadura. Y como que hay esas dos evaluaciones distintas,
el factor democracia adquiere un relieve preponderante, porque no estamos en condiciones de pensar que la contrapartida a la democracia es una dictadura. En todo caso, la contrapartida a la democracia es una democracia superior, más elaborada, más representativa, con más garantías, con mejores vínculos para la resolución de las necesidades, etc. O sea, en ese sentido, es peligroso hablar de que hay que renovar la palabra democracia si no añadimos a continuación que hay que modificar la democracia, superar la democracia con más democracia, yendo hacia una sociedad todavía más libre y más participativa y no todo lo contrario. Muy bien. Y tú, Antonio, ¿cómo ves, cómo recuerdas, aunque son muy recientes, estas cartas, estos mails cruzados? A ver, digamos que el género epistolar, que sería de alguna manera, utilizando la palabra antigua, el que enmarcaría el libro, sí, pero que se ha utilizado. Epístolas. Exactamente, se ha ido dejando, pero yo creo que como decía Jesús, es un estilo muy válido para la confrontación política, porque evita eso, el ensayo, digamos, plomizo de un solo autor que insiste en sus opiniones sin dar margen a cualquier tipo de opinión, ¿no? Y aparte, esa cuestión yo creo que pone el acento en uno de los problemas actuales del sistema democrático, que además el coronavirus ha puesto en evidencia. Por lo mismo que decía Jesús, es decir, decía, somos amigos de toda la vida, además de hace multitud de años, con pensamiento, digamos, totalmente dispar, pero eso no obsta para el diálogo, porque una de las cuestiones que produce, digamos, esa rebaja que se produce en todo Occidente, en las democracias, del pensamiento político a la ideología, es que luego hablaremos de por qué se produce eso, convierte cualquier intercambio de pensamiento en una relación, por utilizar una terminología de Carl Smith, de amigo-enemigo, ¿no? En ese sentido, entonces ya el pensamiento queda eliminado y todo se reduce a mis amigos y a mis enemigos. Y hemos visto estos días, hemos podido ver ante el coronavirus de una manera, digamos, absolutamente cruda. Es decir, la gente está dispuesta a aceptar de los que considera sus amigos una opinión y una acción o perfectamente la contraria. Da igual, mientras sean los suyos, está bien. Y está dispuesto a insultar y, digamos, está dispuesto a criticar la opinión del enemigo, sea una o la contraria. Es decir, el nivel de bajada de escalones de lo político hasta una ideología ya puramente identitaria en lo personal y en el enemigo es brutal. Y esto no enriquece. En cambio, fíjate que Jesús y yo, cuando las personas lean el libro, verán que nos hemos dado palos virtuales, es decir, son cartas desde el cariño personal, pero desde el enfrentamiento intelectual, que tiene toda la lógica, ¿no? Pero quiero que el régimen epistolar mantiene dos cosas. Uno, frente al debate continuado de digas lo que digas, voy a estar en contra, el sistema epistolar permite leer, que es una cosa que a la gente olvida, cuando el diálogo no es una discusión, el diálogo no es vencer simplemente al enemigo, es decir, da lo mismo lo que diga, que como es el enemigo, yo voy a intentar vencerle. No, el diálogo empieza por el silencio, en este caso, por leer la carta del amigo y analizarla, porque igual tiene razón. Al final yo puedo decir que no y contraer lo que me parece equivocado, pero el diálogo necesita del silencio y de la comprensión de lo que dice el otro, porque si no, ahí ni siquiera somos capaces de avanzar. Y además el libro, al ser dialogado y con estos dos puntos de vista, permite también, en la línea que decía Jesús, un último apartado, y es que la última palabra la tiene el lector, que puede elegir y puede hacerse su composición de lugar, frente a lo que sería un ensayo monolítico, donde la última palabra y la primera es del hombre que escribe el libro, ¿no? Y ahí, y yo ya empiezo con alguna puntualización, porque claro, Jesús me coloca en la derecha y él se coloca a la izquierda. A mí derecha e izquierda no me gusta demasiado, ¿de acuerdo? Eso se iba a preguntar yo dónde os situaba. No me atrevía del todo por si me lanzabais algo, aunque la ventaja del Skype es que no me puede dar. Qué suerte Pero ya que lo has sacado tú, te dejo que habléis del posicionamiento en el arco parlamentario. Es importante. Recordemos además, para quienes nos vean, que al final la referencia izquierda-derecha nace en la Revolución Francesa y tiene que ver al respecto de dónde se sentaron los representantes del tercer estado, se sentaron en la siniestra, es decir, en la mano mala, que es la izquierda, mientras que la nobleza y el clero sentaron a la diestra del rey, que era la parte más noble. Y ahí viene a partir de ahí viene la derecha e izquierda, que luego se sigue con los hegelianos de izquierda y de derecha, etc.
uno de mis temas en el libro es que yo prefiero hablar de progresistas y reaccionarios. ¿De acuerdo? La izquierda tradicional, ortodoxa, estándar, se asigna la etiqueta de progresista. Una de mis, digamos, ideas fijas es que la izquierda tradicional, pese a su etiqueta de progresismo, se ha orientado y se ha convertido en la pura reacción. En la pura reacción. ¿Por qué? Porque todas sus propuestas miran hacia el pasado, en cierta manera bloquean cualquier tipo de avance en ese sentido, y luego podemos ver por qué, y por eso yo, modestamente, en absoluto me considero la derecha. Sí que considero que la izquierda tradicional es absolutamente reaccionaria, y lo vemos continuamente en su quehacer político en ese sentido, y lo que yo pido es un nuevo progresismo, un progresismo que sea capaz de avanzar. Entonces, déjame un momento que conteste a ver Jesús, vale. Porque me imagino, le he visto que tomaba alguna nota. No, porque él dice... ¿Coincides con esta lo que ha repetido como reaccionario? Lo que ha repetido muchas veces en las cartas cruzadas del libro, ¿no? Que un poco el prejuicio que él sostiene siempre de que la izquierda, a lo que sus referentes son el pasado, no son el futuro. Y yo en eso disiento absolutamente. Lo acaba de decir. Claro, eso es todo lo contrario. Es decir, la izquierda lo que hace es analizar la sociedad que existe desde que hay historia para proyectar una sociedad distinta de cara al futuro. Se basa en estudios que se han realizado durante las épocas de mayor actividad social, con mayor confrontación entre las clases sociales. Y es inevitable que hayan habido filósofos y activistas que han utilizado un análisis materialista de la historia y que todo eso haya devenido en un cuerpo doctrinal que se llama el marxismo y que se ha ido utilizando como intentos en bastantes ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones con intentos fallidos, hay que reconocerlo, pero que han sido todo instrumentos que se ha dado el colectivo humano para mejorar las condiciones entre el pasado y la sociedad del futuro. Por eso yo digo que no se está mirando hacia el pasado. Lo único que se hace es recordar que el pasado está estructurado socialmente de la misma manera desde que el hombre es hombre, con gente que domina los recursos económicos y gente que está explotada por quien domina los recursos económicos, en cada fase de la historia a su nivel. Hay un libro que yo recomiendo, que lo estoy terminando de leer, y por eso el tema de la igualdad es fundamental. Yo sé que Antonio no comulga con la cuestión esta de la igualdad y tiene razones para hacerlo, que yo le respeto. Hay un libro que estoy leyendo ahora, que es La lucha por la desigualdad, de un historiador que además es editor de libros de historia, de pasado y presente, que es Gonzalo Pontón, que hace un análisis pormenorizado desde el siglo XVIII hasta prácticamente la actualidad, de por qué se han desarrollado los sistemas sociales desiguales. Y hace un análisis económico y político de ese devenir histórico. Claro, con la mira puesta no en el pasado, sino en el futuro. O sea, claro, es que ahí está la nuez del primer problema. Es decir, está bien, por cierto, que ese historiador empieza en el siglo XVIII, porque aunque esto lo dejamos para el final, todos los problemas políticos de la humanidad se agravan a partir del siglo XVIII y nos llevan al callejón sin salida en el que nos encontramos ahora, que es otra de mis tesis. Pero fíjate una cosa que yo quería decir sobre la economía. Uno de los problemas de la izquierda en general, pero sobre todo de la izquierda de ascendencia marxista, es que al final ni siquiera comprende al hombre en su total magnitud, en todas sus dimensiones. Al final, el marxismo, como tal, es puramente economicista y cree que cambiando las condiciones económicas, cambiará el hombre y cambiará la sociedad, lo cual es reducir al hombre a un homo faber, es decir, a un homo productivo. Hombre, el hombre es muchísimo más que eso y por eso, además, sistemáticamente,
todas las, no las elucubraciones, sino todos los intentos de llevar el marxismo a la práctica han fracasado. ¿Por qué? Porque no consideran al hombre en su totalidad. Y sin entrar en el tema histórico, porque el tema histórico es demasiado fácil, en el sentido de que nunca han triunfado. Ni siquiera se puede decir que ni la Unión Soviética de Stalin era ajena al capitalismo. Y yo no soy procapitalista, pero eso es un hecho, ¿de acuerdo? Y el marxismo ha fracasado tanto, todas las veces. Y entonces, claro, visto con cierta perspectiva, no deja de provocar la sonrisa el que, bueno, es que ha habido intentos pero han fracasado. Hombre, es como si yo quisiera decir, yo quiero ser el delantero centro del Madrid, pero claro, ha habido intentos, pero nunca he metido un gol. ¿Pero por qué no me vais a dejar salir? Es que no me van a dejar salir más. Claro, entonces, por alguna extraña razón, el marxismo insiste en seguir probando, lo cual, y acabo. Pero fijaos una cosa, además, con otro problema. Cuando decía que es pura reacción, fíjate lo que ha dicho Jesús, que es un cuerpo doctrinal del pasado, efectivamente. De la misma manera que para los católicos el cuerpo doctrinal es la Biblia, porque en realidad, se quiera o no, el marxismo no es más que una religión secularizada y además milenarista. En realidad el marxismo no lo inventó Marx, sino lo inventó un monje del siglo XVIII, del siglo XII, que se llamaba Joaquín de Fiore, cuando decidió que habrá 1000 años de prosperidad en el mundo. Y es decir, creó la idea de progreso. Y una idea, coño, que ha tenido un éxito brutal, pero sin ningún apego a la realidad en ese sentido. Y yo quería decir que cuando él habla de prejuicio, es justo lo contrario. Yo parto, a ver, son dos, aclaremos. Todos los hombres necesitan prejuicios. Los prejuicios son las gafas que nos permiten ver el mundo. Sin prejuicios no entenderíamos nada. Es decir, es como intentar leer un libro sin saber leer. Bueno, no. El problema es cuando el prejuicio, digamos, nos impide, digamos, flexibilizar y comprender el resto del mundo. Pero yo intento eso, juzgar el presente. Y fijaos que hay una cuestión fundamental. Es decir, ni Marx ni la izquierda podían pensar, por ejemplo, en la realidad tecnológica, que es la que está transformando el mundo inevitablemente. La realidad tecnológica que tiene vida propia. Lo que pasa, y lo terrible, y por eso son la reacción, porque los pseudoprogresistas se van a oponer a todos los avances tecnológicos. ¿Por qué razón? Por la esencia humana. Porque los pseudoprogresistas estaban encantados, por ejemplo, con la llegada de las redes sociales, con la llegada de que todo el mundo pudiese opinar, con la llegada de que, gracias a la tecnología, cualquier persona, digamos, cualquier obrero de Oregón, pudiese dar su opinión, ser escuchada en todo Estados Unidos e influir en la política nacional. ¿Pero qué ha pasado? ¡Oh, sorpresa! Los hombres tienden a elegir a Barrabás, no a Jesús, ¿de acuerdo? Y cuando las redes sociales se hacen con el poder, digamos, de influencia política en Estados Unidos, el que gana es Donald Trump. Porque ese es un problema de la esencia del ser humano. Pero como los pseudoprogresistas, inevitablemente, en la actualidad se han convertido en casta, y no diré ejemplos de hoy, yo qué sé, de eliminación de cargos generales de la Guardia Civil, etcétera, porque se comportan como una casta, van a estar dispuestos a eliminar todo aquello que en realidad suponga lo que podría ser actualmente la democracia directa. Porque fijémonos, solo como un ejemplo, tenemos un gobierno pseudoprogresista que no ha parado de decir, el otro día salía el ministro de Universidades diciendo que habría que controlar Internet y las redes sociales y que no se debería dejar a todo el mundo escribir ahí. Lo cual, que lo diga una persona que se, digamos, autodomina progresista, tiene como mínimo una enjundia. Pero ese mismo gobierno ha estado dispuesto, y no le ha cuestionado ningún problema, a geolocalizarnos. Porque el progresismo está dispuesto a utilizar la tecnología siempre que sea para convertirnos en súbditos. Y eso es reacción, no es progreso. Y en cambio se va a negar a toda la tecnología que signifique la liberación del individuo. Porque lo que olvida el pseudoprogresismo es que los derechos no son del gobierno. Los derechos no son del Estado. Los derechos son inevitablemente de cada uno de nosotros, que los cedemos voluntariamente para que exista una sociedad y que esa sociedad sea solidaria y proteja a los débiles. Pero los derechos son nuestros. Y en estos días yo no puedo evitar ponerme nervioso cada vez que pongo la tele y sale alguien diciendo que el gobierno nos deja pasear. ¿Cómo que el gobierno nos deja pasear? Perdone, ese es un derecho inalienable mío, que yo decido si cedo al gobierno o no. Y esto es una cuestión fundamental. Y fijémonos una cosa, Jesús ha hablado de representación. Una de las grandes cuestiones es por qué tiene que haber en el siglo XXI representación política.
¿Por qué yo puedo comprarme un coche por teléfono? ¿Por qué yo puedo comprarme una casa por teléfono? Yo ya no utilizo, ahora con esto del coronavirus, ya no utilizo ni tarjetas de crédito. Lo pago todo acercando el teléfono al lector. Es decir, puedo hacer cualquier cosa. Pero, oh, cuidado, no puedo votar las leyes. Necesito un representante que además, fijémonos en la locura, al que yo he de votar y que luego él puede hacer lo que quiera. Incluso puede hacer lo contrario de lo que ha prometido que hará. Y yo he de tragármelo. Cuando yo, ¿por qué no puedo votar ahora mismo? ¿Y sabes qué va a decir el progresismo? Que es mejor para mí, porque yo no sé lo que me conviene. Que ellos lo saben mejor y que se preocupan. El problema es que cuando alguien dice que esto es lo mejor para mí, uno ya puede empezar a correr. Perdón, y acabo. No, supongo que por alusiones Jesús tendrá algo que decir. Sí, pero, a ver, pues han dicho muchas cosas. Exactamente. Ha introducido tantísimos elementos que habría que analizar uno por uno. ¿No? Y hoy hay algunos que te rebatiría elocuentemente. No lo agotaremos en un solo vídeo. Que estoy viendo esta conversación. Tendremos que hacer más de uno, ya lo anuncio para los que nos estén viendo. A mí hay una cosa que me parece fundamental de lo que ha dicho y creo que tiene toda la razón, que es que el marxismo ha fracasado porque los teóricos del marxismo no tenían un conocimiento exhaustivo de lo que era el hombre. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que efectivamente daban por hecho que el hombre socialmente se puede articular de forma que todo vaya encaminado hacia el progreso y efectivamente pienso que eso la historia nos ha puesto de manifiesto muchísimas veces que ha sido erróneo. Pongamos todos los gobiernos autoritarios que han funcionado en nombre del comunismo, cuando eso no tiene nada que ver con ir hacia una sociedad mejor de cara al futuro. Es decir, eso lo que ha hecho ha sido destruir la idea de progreso que encerraba la teoría marxista de funcionamiento social. Por eso estoy absolutamente de acuerdo con él. Ahora, tanto como decir que eso pasa porque el hombre es un ser malo por naturaleza, pues hombre, yo tengo mis dudas, porque es verdad que el hombre es capaz de todos los males, pero yo también pienso que el hombre es capaz de todos los bienes y que de la misma manera que el hombre puede cometer las fechorías más enormes del mundo, es un ser que puede ser lo más solidario y lo hemos podido comprobar en momentos de sufrimiento colectivo importante, donde hay gente que se sacrifica por otra. Es decir, si pensamos que el hombre no tiene solución, obviamente el marxismo se equivoca, porque claro, lo que propone el marxismo es que el hombre colectivamente, es decir, la sociedad humana, progrese y donde había desigualdades, donde había gente que vivía a costa de otra, eso deje de ser en el futuro. No en el pasado, porque es imposible, pero sí en la sociedad que se tiene que elaborar de cara al futuro. Claro, si pensamos que el hombre es malo por naturaleza y que eso es imposible de hacer, todo lo que sea la teoría de la igualdad del género humano fracasa estrepitosamente. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que históricamente, el hombre sea bueno o malo, lo cierto es que históricamente las organizaciones sociales se han estructurado sobre la base de gente que vive muy bien y gente que vive muy mal. Y eso se ha ido equilibrando con las fases históricas. En un momento determinado, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento de la socialdemocracia en Europa, eso se pudo más o menos equilibrar de forma que habían menos ricos y habían menos pobres. Y había una extensión de clase media importante, que se mantenía además porque había en el sustrato de eso el tema de la Guerra Fría entre dos grandes potencias mundiales que podían acarrear un conflicto de dimensiones destructivas absolutas y por lo tanto había un cierto equilibrio en donde se pensaba que valía la pena intentar equilibrar la sociedad para no hacer un desequilibrio absoluto que lleva a la desgracia. Terminado el bloque marxista de la URSS y países satélites, eso se ha descompensado absolutamente y donde había un éxito de la socialdemocracia para hacer un estado del bienestar de forma homogénea, primero en las sociedades occidentales, pero eso se luchaba para poderlo hacer fuera de Europa,
Eso ha sido un fracaso absoluto y estamos viviendo una época donde vuelve a ocurrir, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, de una sociedad con muchos ricos y una sociedad con muchos pobres y un estrechamiento de la clase media. Eso lleva al conflicto permanente y eso sobre todo lleva a la destrucción de la humanidad. Eso, ahí no hay futuro. Entonces, el futuro pasa exclusivamente porque se supere esa situación donde hay una estructura social que se alimenta como un parásito de la otra estructura social que es mucho más mayoritaria y totalmente pobre, y no hay futuro para la humanidad en este sentido. Hay que ir hacia un futuro igualitario. Y yo creo que el tema de la igualdad, aunque estoy convencido que Antonio no lo ve así, porque efectivamente no considera que la igualdad sea un atributo humano, yo creo sinceramente que si alguna cosa nos distingue de todas las especies que hay en el universo, es precisamente que nosotros podemos aspirar a esa igualdad. Podemos aspirar a esa, y debemos aspirar a esa igualdad. Y aspirar a esa igualdad es luchar por un mundo mejor. Y luchar por un mundo mejor es luchar contra los desequilibrios sociales y luchar contra las desigualdades. Y por lo tanto, luchar contra quienes tienen los bienes de producción y los utilizan en exclusivo beneficio propio. Y hay muchísimos más elementos que ha sacado Antonio, pero bueno, que eso, no los agotamos en una charla. No, dejadme que avance un poco. Ya sé que seguro que Antonio quiere contestar, sí, pero hoy no voy a tener que empezar con los tiempos. Ahora entiendo por qué en los debates políticos ponen el minutado, lo empiezan a entender. Y eso que no nos peleamos, que aquí no hay pelea. Te dejo que contestes en 1 o 2 minutos, sí, porque ya llevamos más de media hora y bueno, este primer debate yo creo que unos 45 minutos estaría bien y pienso que luego podemos estructurar futuros debates sobre algunos de los capítulos o todos los capítulos del libro, vamos, quizás. Yo solo quería hacer 3 puntualizaciones sobre la que he hecho Jesús. La primera, yo en ningún momento he afirmado taxativamente que el hombre sea malo por naturaleza. Lo que el hombre no es bueno por naturaleza, que es una cosa diferente. Es decir, el optimismo rusoniano es ridículo. Basta con leer la historia, efectivamente. Es decir, es algo que yo siempre cito en mis charlas. Voltaire, cuando escribió La historia del mundo, en un momento dado dice: todo esto que he dicho ahora no lo he dicho de las serpientes, ni de los tigres, ni de ningún animal feroz, porque estas barbaridades solo son capaces los hombres, ¿de acuerdo? El hombre no es bueno por naturaleza, y pensar eso es el optimismo absurdo rusoniano. El hombre es como es. Fundamentalmente el hombre es egoísta porque lo que quiere es su perpetuación, inevitablemente, digamos, y tiene más poder que el resto de especies porque, por lo que decía, porque no está determinado, porque es libre. Eso es lo que le hace grandioso y al mismo tiempo terrible. Claro. No está determinado como las abejas, ¿no? Claro, efectivamente. Pero claro, es que la colmena. Del tema de la lucha por la mejora. Es decir, yo, que no me considero un defensor del capitalismo, pero insisto en que hay que aceptar los hechos como son. Y el capitalismo no va a cambiar, porque es algo no solo global, sino que encaja perfectamente con el ser humano, y eso no va a cambiar. Y además al capitalismo no se le puede negar su éxito. Es decir, los pobres de hoy son los ricos de hace 500 años. Es decir, es evidente que el capitalismo ha mejorado nuestras vidas como nunca ha pasado en el planeta. Y eso no es discutible. Aunque no nos guste, y a mí no me gusta el capitalismo. Pero es un hecho en este sentido. Y además, fijémonos que es una cosa, y solo apunto 2 temas para hablarlos. Uno, cuando hablo de este proceso de desigualdades y que el pseudo-progresismo de la izquierda estándar defiende las igualdades, cada vez es menos cierto eso, incluso teóricamente, porque cada vez más se va a producir un fenómeno que se está produciendo ya, y es que los votantes de izquierda no son el lumpen, no son el proletario, no son los pobres. Cada vez más las clases más pobres van a votar a cuestiones populistas. ¿Por qué? Porque la izquierda ya no habla para los pobres, la izquierda ya no habla para los obreros. La izquierda quiere impedirme a mí que vaya con mi coche diésel. Y yo tengo un coche diésel porque no puedo pagarme otra cosa, ¿de acuerdo? La izquierda cada vez hace una política pseudo-ecologista, pseudo-moderna, que beneficia a las clases privilegiadas, y son las clases privilegiadas los que van a votar por ella. Y el último tema, que es el tema al que hay que incidir
que es para mí la nuez de la cuestión, y es el tema del relativismo, que entronca con el tema de la Ilustración. Y es que el real problema de la política actual es el relativismo. La política ha de nacer de la ética. Sin ética, esta idea absurda que se ha impuesto en una especie de pseudodemocracia, de que todas las ideas son iguales, de que todo da igual, de que todas las ideas son respetables, inevitablemente acaba produciendo un régimen utilitarista, en el cual la gente obedece a las leyes, no porque crea en ellas, sino porque valora si es útil o no cumplirlas. Es decir, cuando yo voy al metro, pienso si me cuelo, si pago o no pago, dependiendo de si el dinero que he de pagar y las consecuencias de no pagar. Con lo cual, inevitablemente, este relativismo ético de la democracia occidental acaba convirtiendo a las democracias en instituciones policiales, porque se nos ha de controlar, porque no hay una amalgama, no hay un tronco ético que controle nuestros actos. Sin ética, el discurso político es imposible, y el discurso político ha de estar fundamentado en la ética. Y por eso yo insisto en que hemos de mirar, digamos, para coger impulso, hemos de dar el paso hacia atrás del siglo XVIII, porque con los ilustrados lo que desaparece es la posibilidad, en realidad, y pese a sus intentos, de objetivizar la razón. Porque una razón, una ética sin fundamentación, sin trascendencia, es decir, una filosofía política que no sea teología política, es imposible. Es el Estado policial. Y por eso, en realidad, el marxismo es pura teología política. Porque nos advierte de lo que hemos de hacer y que el premio será el paraíso. Lo que pasa es que el paraíso lo pone en la tierra. Ahora, dejadme que dé un paso, ya veo a Jesús que también quiere. Me quedo sin papel. Voy a hacer una pregunta, Jesús, si acaso te dejo que inicialmente también respondas un poco a Antonio, pero ya también que respondas a mi pregunta que era casi la pregunta que yo tenía planteada al principio, que la voy a acabar haciendo prácticamente al final, ¿no? Que es, ¿cuál es el estado de salud? O sea, sabemos muy bien, con muchos datos, cada día hemos tenido informaciones de cuál es nuestro estado de salud, cuántos casos, cuántos contagios, cuántas UCIs, aunque ya también nos hemos encontrado con mucha indefinición y con muchas cifras que han cambiado, cierto es. Pero ha habido mucha información sobre la salud de las personas en nuestro país, en cualquier otro país. Han abundado las cifras, pero yo quería preguntaros por algo que quizás es un poco menos cifrable y más tangible, que es cuál es el estado de salud de nuestra democracia a raíz de la pandemia, durante la pandemia y tras la pandemia. Tenemos una democracia más saludable, menos. Sí, mi impresión es que no se puede hablar de democracia en general. Hemos de centrarnos en los distintos países. Entonces, la democracia en España no tiene nada que ver en su estado previo a la pandemia, en la pandemia y post pandemia con, ya no digamos, con sociedades lejanas a la nuestra, como la sociedad australiana, por poner un ejemplo, o la japonesa. Ni siquiera las más próximas, la alemana, la francesa, la italiana, etc. Nosotros partimos de una realidad histórica muy diversa a la que han vivido las sociedades políticas de los estados de la democracia europea que han vivido los últimos años. Nosotros tenemos una historia muy concreta que pasa por la destrucción de la dictadura y la fabricación de una democracia precaria desde el momento de su inicio, desde el año 78. Se hizo lo que se pudo en el año 78 para pasar de una dictadura a una democracia, y la democracia que conseguimos es una democracia que está bastante bien para lo que ha sido la democracia que ha vivido nuestro país a lo largo de la historia. O sea, si tú analizas lo que ha sido la democracia del siglo XX en España con lo que han sido los intentos democráticos del siglo XIX en España, no tienen nada que ver. Por lo tanto, comparativamente desde esa perspectiva histórica, la democracia de la transición hasta hoy es una democracia homologable con la de otros países, pero parte de una realidad muy precaria en relación al resto de países. Hasta el extremo de que hay parte de la estructura política del Estado que es una derivada
de la dictadura franquista, que no ha evolucionado, que no se ha podido reelaborar, que no hubo ninguna ruptura, que lo que ha sido lo que ha ocurrido es que se ha tenido que acomodar a la nueva realidad tanto la judicatura como los políticos, como los partidos, y todo eso ha creado unos déficits considerables en la estructura estatal que hemos venido arrastrando desde el año 78 hasta prácticamente ahora, que con la pandemia se han puesto bastante de relieve porque se ha dado un caso paradigmático, que es la primera vez en la democracia española que hay un gobierno de coalición declaradamente de contenido más social que otros, y en ese sentido yo creo que eso se ha puesto mucho más de manifiesto y por lo tanto lo que será la democracia del futuro tiene mucho que ver con cómo va a evolucionar el gobierno de coalición en el que estamos ahora metidos. Es decir, venimos de una realidad muy mala, la realidad actual no se ha podido confrontar con una situación de normalidad porque ha vivido en un periodo absolutamente de crisis y por lo tanto, como salgamos de este periodo de crisis desde el punto de vista político, así será el futuro que yo veo en este caso. Déjame que señale un par de cosas de las que decía Antonio, porque Antonio es un tío tan capaz que introduce elementos de una trascendencia de pensamiento fundamental con pequeños brotes de demagogia de la más barata. Entonces, no, es que es cierto. Me alegra que se lo tome con tanto humor. Otro se lo tomaría mucho peor. Ha puesto dos cosas, ¿no? Dice, la izquierda pretende que yo no vaya con un coche diésel. Y me quiere prohibir que vaya con un coche diésel. Bueno, o sea, a ver, todos sabemos que los motores diésel contaminan muchísimo más que cualquier otro motor. Es bueno pensar que habrá que terminar con los motores diésel. Nadie te está forzando a que tú vendas tu coche o no te compres un coche diésel. No te fuerzan, pero te dicen, oye, piensa que esto es mejor para la sociedad del futuro, no para la tuya, para la sociedad del futuro. Y para que tú hagas eso, a lo mejor te tendrán que decir, oye, y te pondremos un impuesto extra si no cambias de coche. Porque faltaría más, un impuesto, claro que sí. Pero claro, es que estás perjudicando. Es decir, hay que entender eso. Lo otro que decías, se nos ha de controlar, porque si no se nos controla, bueno, se nos controla a nosotros porque venimos de una democracia que es la herencia de una dictadura donde todo era corrupción. Y la democracia que vivimos después de la dictadura ha sido todo corrupción. Y con corrupción es imposible controlar a la sociedad. No se puede controlar una sociedad, tú no puedes pretender pagar en el metro porque tú eres el que paga y el señor que está en el consejo de administración de la empresa pública, no sé qué, tiene un sobresueldo de estratosférico. Porque a los pobres los desahucian y a los ricos se están convirtiendo en multimillonarios cada día que pasa. Y eso es una deriva social dramática que hace que cada uno se busque la vida como puede y haga trampas siempre que pueda. Eso no ocurre en sociedades avanzadas y si no, miremos el ejemplo de Noruega o de Suecia o de Dinamarca, donde las democracias están consolidadas y la gente no sube a un autobús y no paga el billete. Pero sabe que allí el billete que él paga va a pagar al chofer del autobús, no al bolsillo del concejal de transporte, que es el que ha hecho los negocios con la compra de autobuses. Y estas cosas son fundamentales. O sea, no hay que introducir elementos demagógicos en cosas que tienen una explicación que va más allá de la pura anécdota que en este caso ponías tú de manifiesto. No es demagogia. Por último, las izquierdas cada vez representan menos a los pobres. Porque el proletariado, el lumpen, no vota a las izquierdas. Estoy de acuerdo contigo. Desgraciadamente es así. Pero es que las izquierdas no pretenden hacer caridad con los pobres. Las izquierdas lo que pretenden es cambiar la sociedad. Y eso va a afectar a pobres y a ricos, a todo el mundo. Especialmente a la gente más sensible con las desigualdades. Y esa gente más sensible con las desigualdades no es el lumpen. Es la gente de izquierdas que tiene una conciencia crítica, que ve la realidad de otra manera. Y por lo tanto es lógico
que la izquierda se nutra fundamentalmente de voto de gente preocupada por el futuro, ecologistas, feministas y todos los istas que puedas imaginarte, porque esa gente es la que cree que puede haber una sociedad futura. Y el lumpen lo que quiere es resolverse, que le den una caña y no aprender a pescar. Y para eso ya tenemos quien se lo está prestando con facilidad. El caso de Vox, sin ir más lejos. Yo seré muy breve. Y contesta también a la pregunta, por favor, del estado de salud. Sí. Sobre esto último que has dicho. Contestaros. Sí, sobre esto último que has dicho de la izquierda, efectivamente, y del lumpen, etcétera. Mientras te escuchaba, pensaba en la frase de Marx de que yo no era marxista. Si te escuchase ahora, le habría dicho de rodillas. Porque eso en absoluto es marxismo. Pero bueno, dicho esto, y volviendo a la pregunta que nos hacía el amigo José Ángel, yo creo que el problema es más complejo de la mínima situación española. Es decir, las cosas son como son. Y no debemos olvidar de que al final la democracia occidental es un fruto, digamos, es algo fundamentalmente burgués. Son los burgueses lo que crea la democracia occidental. Y si miramos todas las revoluciones, en el fondo, el tema de la propiedad, el tema de los impuestos está presente continuamente. Es decir, Locke dice que tenemos una sociedad para mantener la propiedad privada. Es decir, esto es como es decir, está unido inevitablemente con el capitalismo. Y ese progreso, ese avance de la democracia burguesa estalló, se quiera o no, en la Primera Guerra Mundial. Y por eso digo, nuestro sistema político está comatoso, porque entró en coma con la Primera Guerra Mundial, algo que nadie todavía entiende, por qué países ilustrados, democráticos, en una buena situación económica, deciden masacrarse unos a otros en una guerra absurda. Y tenemos, ojo, a grandes intelectuales, demócratas y poetas como Charles Péguy, que muere en la guerra, nada más al parecer, que escribe aquel famoso poema de benditos los campos, benditos los muertos, es decir, que encima le dan, digamos, literatura a esta matanza continuada. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, la democracia occidental está en un estado comatoso, tan absolutamente comatoso que prácticamente todo el mundo piensa que desaparecerá. El mismo Churchill, en un caso paradigmático. Está a punto de desaparecer. Claro, está a punto. Es que el mismo Churchill, en un caso paradigmático, llega a alabar directamente en un discurso a Mussolini. ¿De acuerdo? Es decir, eso es así. Nadie cree la democracia porque la democracia burguesa ha llevado al horror de la Primera Guerra Mundial y luego a la crisis económica. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial vuelve al nazismo? Y luego al nazismo. Por eso, ¿por qué se recupera la democracia tal y como la inventan los burgueses en el siglo XVIII y XIX, se recupera después de la Segunda Guerra Mundial? Porque Europa, Occidente ve... Alternativa, Antonio, porque no hay alternativa. No porque no hay alternativa, sino porque Europa ve que las alternativas que han aparecido en el periodo de entreguerras son o bien el comunismo bolchevique o bien el fascismo. Y el horror de esas dos posibilidades y el horror de la Segunda Guerra Mundial nos lleva a decir, a tentarnos la ropa y a decir, hostia, perdón por la expresión, mejor con lo que había antes. Pero no porque sea bueno, sino porque parece menos malo que lo anterior. Claro, pero es que eso es fundamental. Claro, pero es que eso no es un caso lo menos malo es lo más bueno. No, pero claro, es que no es un argumento intelectual que nos quedemos con lo menos malo. Eso es lo primero. Y claro, ¿cuál es el problema que nos ocurre ahora? Hay que perfeccionarlo, pero es lo menos malo. Porque lo peor era el fascismo y el nazismo. Sobre eso no podemos volver. Sobre eso no hay duda. El fascismo, el nazismo y el comunismo. Es decir, que no establecamos diferencias, porque si nos ponemos a contar muertos, está claro que ganan aquello. Pero lo que yo quería decir es que el problema que tenemos ahora es que las nuevas generaciones ya no saben quién era Adenauer. Las nuevas generaciones, lo de la Segunda Guerra Mundial lo ven de lejos. Y por eso, en cierto sentido, el problema democrático vuelve a estar en una situación muy parecida al estado comatoso después de la Primera Guerra Mundial. Porque llevamos generaciones de gente mejor o peor, pero bien alimentada. Es decir, podemos protestar porque queremos un coche diésel o eléctrico, pero no hemos vivido los campos de concentración. Tenemos la experiencia de lo que tú dices, del estado comatoso y de lo que pasó después del estado comatoso en los años 30. Sí, pero ahora podemos caer en esa tentación. Estoy de acuerdo, pero tenemos que superar la democracia, pero no por la vía de cambiarlo por otro fascismo. Antonio, que al mover la mano a veces te mueves mucho, tapas la cámara. No lo digo para que se te vea. No, yo solo quiero decir que en esto las nuevas generaciones ya no recuerdan los años 30, no saben nada, como decía, de Adenauer o del Plan Marshall. Nosotros sí.
Nosotros claro, lo sabemos. pero nosotros estamos al final y son ellos la mayoría y los que imponen las reglas políticas actuales. Y por eso el Estado político es comatoso. Y fíjate que estas nuevas generaciones se creen tan poco lo de la democracia, pese a que tienen la palabra democracia en la boca todo el día, que curiosamente, cuando ha habido una catástrofe como el coronavirus, ¿cómo ha actuado el progresismo? ¿Dando más democracia? ¿Dando más libertad? El progresismo ha actuado centralizando el poder, declarando el estado de alarma, eliminando las autonomías. Es decir, lo que nos ha dicho el progresismo es, cuando las cosas se ponen difíciles, lo de la democracia la vamos a poner aquí y vamos a utilizar el orden. El progresismo ha sido ponerse en manos de los técnicos sanitarios que han sido los que han determinado hacer esto para resolver el problema. Solo una pregunta. ¿Quién no decide el gobierno confinar a la gente porque sí? Lo deciden los técnicos sanitarios que dicen, oye, hay que confinar porque si no esto se termina. Esto no se lo cree nadie, porque... Esto es una evidencia. Hombre, es tan evidencia como que hoy se ha destituido al general de la Guardia Civil por decir que quizá lo del 8M no debería haberse permitido cuando todo el mundo sabía que eso no podía ser. ¿Y eso fue una decisión de los técnicos? No. Pero es que eso no es la cuestión. Eso fue una decisión de los técnicos. Eso no se lo cree nadie. Los técnicos, ha salido hoy por la televisión información. Claro, sale información. Donde decían que no había problema en estas operaciones. Menos mal. Y se declaró el estado de alarma 5 días después. Pero no vayamos al caso pequeño. Después que se declara la pandemia a nivel internacional, que fue el día 12 de marzo. 5 días después. El 14 ya la teníamos en España. 5 días después. Pero hasta entonces no, chicos, es que las cosas... O sea, los datos son los datos. No, exactamente. El 8 de marzo no había ningún aviso internacional, ni siquiera declaración de pandemia. Pero, hombre, si Italia ya había cerrado, ya estaban confinados. Mírate la cronología de los datos. Los datos dicen que el día 12 de marzo se declara la pandemia por la OMS y el 14 hay el confinamiento en España. Y del 8 al 12 van 4 días. Perdona, porque ya estamos... Sí. En tono tertulia, que también está muy bien. Que no con dos cosas. Fijaos. No voy a cortar la libertad, pero no me ha quedado claro, Antonio, del todo. Tú has hablado mucho de nuestra democracia en estado comatoso, y has repetido esta expresión. También ahora, después de la pandemia, está en estado comatoso. ¿Es lo que has querido decir? O no sé si lo he entendido bien. O sea, está claro. Lo que yo digo es que arrastramos un problema político desde la Primera Guerra Mundial, que es la solución a un modelo democrático, burgués, bien intencionado del siglo XIX, que seguimos reproduciendo. Pero ni las condiciones tecnológicas, ni las condiciones, sobre todo las tecnológicas, pero ni las condiciones sociales, permiten seguir con ese Estado, porque ya nadie se cree ese Estado. Porque hay una cuestión más profunda, y es que es lo que decía, es decir, sin ética, sin valores, es decir, cuando Jesús habla de que los daneses pagan el metro, no pagan el metro porque tengan más valores que los españoles, sino porque tienen más dinero. Y entonces la diferencia entre pagar y ser detenido... Tienen más confianza social. Y tienen más confianza social porque tienen su democracia muchísimo más consolidada. Y no hay corrupción porque la persiguen. Y hay control social sobre los políticos. Y eso no lo tenemos aquí. La corrupción es un fenómeno humano, no de países. Y esto tiene que ver con el control social sobre los políticos evita la corrupción. Y eso lo ha demostrado las sociedades avanzadas. Y por eso pagan el metro. Pero si no hay sociedades avanzadas, es que es el problema. O sea, la democracia ha de evolucionar. Y ha de evolucionar hacia las que otras. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Pensar que España tiene una democracia menos avanzada que otra es efectivamente un discurso progresista, pero es un discurso falso. Porque el problema no viene de los países, viene del modelo, que ha de adaptarse a los tiempos, ha de pensar por qué no puedo votar, ha de pensar en por qué no puedo votar directamente, por qué he de seguir soportando la mediación de políticos. Esta es la cuestión radical. Y sobre todo, insisto, mientras sigamos defendiendo la idea del puro relativismo, del posmodernismo, del pensamiento débil, de que todo es aceptable, es imposible construir un modelo político porque todo modelo político inevitablemente ha de nacer del dogmatismo, es decir, de la teología. El marxismo es teología, porque si no, es imposible, es solo Estado policial, es imposible. El marxismo es ciencia. No, ¿qué va a ser ciencia el marxismo? Es ciencia. Y la teología es misterio. Y no tiene nada que ver con la ciencia. El marxismo, realistas. El marxismo es pura teología. El marxismo se reduce a portaos bien, sufrir la dictadura del proletariado y en un día, porque claro,
los comunistas ya no lo recuerdan, pero el fin último del marxismo no es la dictadura del proletariado, sino es un mundo sin gobierno, anarquista, donde todo el mundo es feliz. Claro, esto es una película distópica, pero no es un pensamiento político. Y fíjate, es tan así que tú hablabas de la caridad, y con esto acabo, en estas épocas en que desgraciadamente la gente necesita ayuda, ¿quién le ayuda? Pues probablemente en España es con muchísima diferencia lo que tú considerarás una institución absolutamente retrógrada, pero que una vez más demuestra que es absolutamente progresista, que es la Iglesia, porque nadie ayuda más al pobre que Cáritas. Y un montón de ONGs, y algunas asociaciones de vecinos, y bastantes fundaciones. A ver, la Iglesia juega su papel, pero es que la Iglesia, si la Iglesia está reclamando a los fieles que pongan dinero para que puedan vivir los curas, si es que eso es una evidencia, o sea, si están recogiendo solidaridad, buena parte se la quedan para mantener la estructura de los sacerdotes, porque si no, ellos mismos se quejan de que no hay oficios religiosos, no hay recaudación. La recaudación de la Iglesia no va por ahí, pero yo simplemente quería ponerlo como un ejemplo. Que al final, el progresismo siempre está dispuesto el pseudo progresismo siempre está dispuesto a cortar libertades y a no dar nada a cambio. Que no, hombre. Que no. Ahora, el progresismo no recorta libertades, al contrario, las máximas libertades y la máxima igualdad. Y ese es el sostén de lo que tú dices progresismo, y que a mí me parece perfecta la palabra, porque efectivamente es la que tiende hacia el progreso. ¿Es el progreso stalinista, te refieres? No, stalinista no. Yo denuncio el stalinismo como lo denuncias tú, al mismo nivel, exactamente al mismo nivel. Y digo que eso es un funcionamiento nefasto de lo que pretendía la teoría marxista de la sociedad sin clases, porque se pasa de una sociedad donde habían poderosos y explotados a una sociedad donde hay burócratas y explotados. Y eso no es ninguna solución. Yo soy totalmente contrario a ese tipo de comunismo, que no es comunismo ni es nada, es otro sistema autoritario que lo que pretende es disolver la sociedad y no tender hacia el progreso. Yo ahora creo que hemos cumplido más de una hora justa, más o menos, aproximadamente, de debate, que yo creo que al final tenía yo la intención de abarcar todo el libro. Evidentemente ha sido imposible. Creo que me he quedado en el capítulo 1, el de la democracia hoy. O sea, de lo que habéis hablado no ha sido la democracia hoy, incluso la democracia de la que venimos de manera más inmediata, ¿no? Siglo XX sobre todo, con alguna incursión siglo XIX, siglo XVIII, pero mucho siglo XX se ha hablado, habéis hablado mucho del marxismo, mucho, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de nuestra democracia actual, ¿no? De cómo... Así que yo creo que es el momento ideal de no dejaros seguir, porque si nos vamos a alargar demasiado y quizás si cortamos y este vídeo aparece así, que tenemos previsto publicarlo en YouTube, podremos abordar la democracia mañana, que es el segundo capítulo, y aún quedan otros muy interesantes. A mí personalmente os quiero oír hablar, pero monotemáticamente, a lo mejor ya habiendo cubierto esta etapa de globalización, autoritarismo, bulos y fake news, que es un capítulo que sí que habéis tocado cosas, pero a mí particularmente, tema autoritarismo por un lado, y bulos, fake news, que creo que se puede encajar en un solo tema, a lo mejor en un solo vídeo sería muy interesante, porque son asuntos que están teniendo un protagonismo muy importante, ¿no? en lo que está ocurriendo ahora. Evidentemente el tema del autoritarismo ha salido no solo referido a España, sino pues referido a China, referido a Estados Unidos, referido a Brasil y muchos más, ¿no? Entonces yo creo que, y luego nos quedarán aún más capítulos, vieja y nueva política, el Estado y el poder, la casta, etcétera, que van a darnos, yo creo, mucho juego y en los que tenéis mucho que decir, que es lo que también explicáis en el libro. Hay que discutir, sí. Yo, nada, simplemente os pediría un minuto final, de por qué tienen que leer el libro los que nos hayan escuchado hasta ahora. ¿Qué más van a encontrar? Si quieres, por ejemplo, Jesús, empezar tú.
Sí, no, y yo creo que está claro por qué tienen que leer este libro. Porque hay... Un demócrata las abejas, recuerdo el título. Sí, porque hay muchas ideas contrapuestas y porque se puede hacer una opinión de las ideas contrapuestas, cosa que no ocurre en otros libros. O sea, en este hay ideas contrapuestas y uno se puede hacer una opinión sobre esta particularidad que no se registra en otros libros. Y yo, antes de terminar, solamente un apunte final, que es daros las gracias a ti, José Ángel, como editor de Diéresis, por haber confiado en nuestro proyecto y en nuestro libro. Hay que reconocer que tenemos que estar orgullosos de poder contar con un editor como tú, y a Antonio, sin duda alguna, porque su contribución en el libro es bastante más del 50%. Es el que mueve, ha sido el motor de mis respuestas. Y no solamente el motor de mis respuestas en el libro, es que es el motor permanente de mi reflexión política al respecto. Y estoy aprendiendo mucho con él, y la verdad hay que señalarla. Y quería este minuto final de reconocimiento a vuestro trabajo, al de los dos, y estoy contento de colaborar en este trabajo con vosotros. No, yo gracias a vosotros por vuestra capacidad de pensamiento en un contexto tan complicado, incluso personalmente para cada uno de vosotros, como para cualquier otro, como para mí, como para cualquier otro ciudadano, como era este de la pandemia, de poder ofrecer lo que Diéresis pretende, que es pensamiento que ayude a la reflexión en el momento, y esto sería también la particularidad que yo destacaría, en el momento que es más necesaria, no 6 meses después, no 1 año después, sino ahora. Y bueno, y dicho esto, pues bueno, Antonio, si quieres tú también tu minuto final. Nada, yo primero, obviamente ha sido un placer escribir este libro con Jesús. Digo que yo creo que el aprecio es mutuo, y no sé si él aprende de mí, pero yo seguro que aprendo de él, y siempre. Dicho esto, yo creo que hay una cuestión fundamental en este libro por el cual debe leerse. Es decir, para la gente que le interesa la política y a la gente que no. Porque yo apuntaba aquí mientras hablabas a Aristóteles. Aristóteles dice que el ciudadano, el hombre, no puede desentenderse de las cuestiones políticas, porque son las que lo convierten en ciudadano. Es decir, no basta con trabajar, con comer, con vivir. Uno debe participar en la política, porque la política es lo que nos une y nos hace sociedad, es decir, lo que nos aleja de la barbarie. Por eso uno siempre debe pensarse en política y tiene esa importancia. Pero la política ha de ser pensamiento. Es decir, lo que decía al principio, no intercambio amigo-enemigo o no pura ideología reduccionista. Y esto es la base, digamos, más potente de este libro. Ofrecer pensamientos distintos para que la gente... la gente a veces confunde. Para pensar hay que tener ideas. Yo creo que el libro proporciona ideas para que la gente las medite y luego tome su propia opinión, que es, digamos, lo que se espera de este libro y lo que lo hace interesante. Aborda y trata temas, da ideas contrapuestas para que la gente las medite y conforme su propio pensamiento político. Porque, insisto, un ser humano no puede vivir sin pensamiento político, porque es lo que nos separa de la barbarie y es lo que nos, por decirlo también en términos aristotélicos, no es el hombre el que hace la polis, es decir, la sociedad, sino que es la sociedad política lo que nos convierte en ciudadanos. Muy bien, pues nada, con esta reflexión final, ¿no?, trayendo de nuevo a Aristóteles, ¿no?, que trae esas metáforas y ese pensamiento clásico que está presente, como decíamos, incluso en el título del libro, ¿no?, en las abejas, en nuestra colmena, ¿no?, que es nuestra democracia, o que son las democracias de nuestro entorno. Yo creo que lo dejamos aquí porque hemos abierto tantos frentes que será mejor que ahora reflexionemos un poco todo, que los que tengan ya la ocasión de ver este vídeo puedan ya comprar el libro, puedan empezar a leerlo y hagamos nuevos debates, algunos de los cuales lo publicaremos en YouTube, y lo digo ahora, espero que también alguno lo podamos hacer en directo. Tenemos que ver cuál es la plataforma en la que mejor nos encajamos, ¿no? Esto también ha sido como un ensayo general, pues si Instagram, si Facebook, no lo sé ahora mismo, pero yo creo que podremos hacer alguno en directo, y bueno, y espero primero en las redes, y luego, en cuanto las librerías nos lo permitan, evidentemente presentándolo en alguna librería, que espero que sea muy pronto. Así que, si os parece, pues nada, muchas gracias, Antonio. Nada, gracias a vosotros. Jesús, y bueno,